nombre es Eduardo Iñiguez y soy asociado del estudio Bular en el área de litigios y arbitraje. El día de hoy voy a conversar sobre un tema que de hecho he estado investigando recientemente y he tenido un par de conversaciones con varias personas sobre el tema y quiero compartir mi posición, ojalá que no se escandalicen demasiado. Lo que yo propongo, la posición que yo tengo, es que no debería existir el control constitucional de laudos. Y para eso primero hay que definirlo y luego explicaré por qué. El control constitucional de laudos es distinto, ojo, al control ordinario de laudos, que es los mecanismos de anulación y oposición que recoge la ley de arbitraje y la mayor parte de leyes de arbitraje del mundo. El control constitucional de laudos es un mecanismo específico que ha venido siendo desarrollado en los últimos años en países, sobre todo de Latinoamérica y algunos países de Europa del Este, que consiste en un mecanismo ordinario, un mecanismo extraordinario, distinto al mecanismo ordinario de anulación o oposición, y en el cual la revisión del laudo lo hacen jueces constitucionales. Estos jueces constitucionales pueden tener o no determinados criterios establecidos por ley o por precedentes. Ya veremos que en Perú existe un precedente al respecto, y estos son en base a las causales que ellos resuelven, que son distintos nuevamente a las causales ordinarias recogidas por el Código, por la ley de arbitraje penal. En Perú no existe una ley que regule específicamente cuáles son las facultades de los jueces constitucionales y eventualmente el Tribunal Constitucional frente a solicitudes de amparo contra laudo por control constitucional de laudos. Lo que existe es un precedente del año 2011 llamado el precedente María Julia, que es un precedente en el cual el Tribunal Constitucional delimitó 3 supuestos específicos en los cuales un juez constitucional puede hacer control constitucional. El primero de ellos es cuando se afecta derechos de terceros. El segundo es cuando se inobserva un precedente vinculante establecido por el Tribunal Constitucional. Y el tercero es cuando un árbitro hace control difuso de una norma declarada constitucional por el Tribunal Constitucional. Entonces, hasta ahí la explicación, y ahora voy a explicar por qué estoy en contra de este mecanismo alternativo. Sucede que en el arbitraje se pacta, o las partes pactan arbitraje porque quieren escapar del Poder Judicial. No necesariamente porque el Poder Judicial sea ineficiente o no, que lamentablemente en nuestro país pasa por una situación de ineficiencia, pero lo cierto es que inclusive en países en los cuales el Poder Judicial funciona muy bien, las partes siguen pactando arbitraje. Y pactan arbitraje porque el arbitraje, entre otras razones, es flexible, es decir, las partes pueden pactar plazos, reglas, pruebas, etc. También pueden pactar temas de tiempo, pueden pactar plazos más cortos, plazos más largos, si es que por alguna razón necesitan plazos más largos. Entonces, las partes pactan arbitraje porque quieren escapar al Poder Judicial. Y una de las razones más importantes posiblemente es el tiempo. El tiempo que demora ir a un arbitraje, el que demora el tiempo en el arbitraje suele ser menor al tiempo que demora un proceso judicial. Entonces, sin embargo, si es que esto es cierto, y es cierto que las personas escapan del Poder Judicial para ir al arbitraje, ¿por qué existen los mecanismos ordinarios de control del laudo? ¿Por qué existe la anulación y la oposición a la ejecución? La respuesta también es bien sencilla. Existe porque de lo contrario las personas no tendrían garantías para proteger sus derechos. Obviamente en un procedimiento, si viene un arbitraje, las partes pactan quiénes serán los árbitros y pactan cuáles serán las reglas. Lo cierto es que durante el transcurso del arbitraje podrían presentarse afectaciones a los derechos de las personas. No tener esta protección adicional que da la revisión de laudos judicial sería un problema. Y es por eso que existen estos mecanismos. En mi opinión, estos mecanismos son suficientes para proteger los derechos fundamentales de las partes. Lo que digo no es que no debería existir un control o una protección de la Constitución a las partes que se ven involucradas en arbitraje. Por el contrario, lo que digo es que esa protección es buena y debe existir y debe mantenerse así. Pero esa protección se da en base a la anulación y la oposición a la ejecución y no en base a un mecanismo alternativo. Uno podría ver las causales de anulación y darse cuenta de que en efecto en el arbitraje se protegen distintas posibles afectaciones que se podrían dar. Por ejemplo, existen causales que permiten anular los laudos si es que no se ha respetado el debido proceso, que incluye distintas manifestaciones como derecho a la defensa, motivación, etc. Tienes otras causales que te permiten oponerte a anular un laudo si es que el convenio arbitral es nulo. Entonces uno podría identificar que en efecto los derechos de debido proceso están protegidos en la anulación, y por supuesto no podría haber una afectación por una discusión de fondo, porque justamente cuando las partes pactan arbitraje están renunciando a su derecho a apelar ante un poder judicial en temas de fondo. Eso es parte de la idea del arbitraje. Entonces, ¿qué no se ven protegidos? ¿Por qué motivaría, por qué razón requeriríamos un precedente como el precedente María Julia?
La explicación que ha dado el Tribunal Constitucional es básicamente afectación de derechos de terceros. Habría terceros que se podrían ver afectados por arbitrajes entre partes, ya sea porque el arbitraje fue simulado, es decir, los tres árbitros y las dos partes se pusieron de acuerdo para afectar derechos de una tercera parte, que es la parte que se está viendo afectada, o no necesariamente por una simulación o por un fraude, sino que puede ser que se trata de ejecutar una parte del laudo, no toda, pero una parte contra alguien que no forma parte del arbitraje. Entonces, en estos supuestos se nos dice que debería permitirse el amparo contra laudos arbitrarios. La razón en realidad, la realidad nos muestra que no es así. En primer lugar, existe una disposición, la disposición duodécima de la ley de arbitraje, que establece expresamente que los derechos fundamentales que el recurso de anulación, es suficiente para proteger los derechos fundamentales de las partes. Entonces, eso debería cerrarnos las puertas a que se haga una interpretación de ese tipo. Sin embargo, el Tribunal Constitucional lo ha hecho. Y es cierto que en Perú al menos no se han reportado casos en los cuales se hayan presentado anulaciones o oposiciones a la ejecución por terceras partes distintas al arbitraje. Pero lo cierto es que la experiencia comparada nos demuestra que esto sí es posible. En primer lugar, existen países como Italia, en donde expresamente se regula la posibilidad de oponerse a la ejecución de un laudo si es que no ha sido parte del arbitraje. Pero inclusive en países en los que no se regula expresamente, esto también se ha visto como una posibilidad. En Bélgica, en una resolución del año 2017, la Corte Constitucional belga resolvió que sería inconstitucional no permitir a una tercera parte, a una parte que no ha sido parte de un arbitraje, oponerse a un laudo que se le está tratando de ejecutar cuando esta parte no ha podido defenderse. Y no solo eso, sino que si bien en este caso con la Corte Constitucional no dijo que también se podría anular, sí dijo que en el eventual supuesto en el cual se presentase un arbitraje simulado por fraude, sí podría una tercera parte presentar un recurso de anulación y sería discutido si es que procede o no. Otro caso muy interesante es el caso de España, porque en España ya hay una resolución del Tribunal de Apelaciones, la Corte de Apelaciones de Madrid, me parece, en el del año 2016, en la cual establece, si bien en este caso en particular en el que se solicitó una anulación por un tercero, se dijo que no procedía, lo que sí reconoció esta Corte fue que en el supuesto en el cual el tercero tuviese un interés directo en el conflicto, de manera tal que se vería afectado por el laudo y no pudo haber defendido sus derechos, sí podría plantear esa anulación. Y es interesante porque uno de los argumentos de la ley que plantea esta Corte de Apelaciones es que la ley de arbitraje no excluye la posibilidad, la ley de arbitraje española me refiero, no excluye la posibilidad de plantear un recurso de este tipo. Y ciertamente si uno revisa el texto de la ley de arbitraje española con el texto de la ley peruana, notará que está redactada en términos muy similares, lo que indicaría que bajo la ley peruana también sería posible plantear una interpretación de este tipo. Que nuevamente no se han reportado estos casos, pero que nuevamente sí lo sería posible. Entonces la pregunta es, tienen dos mecanismos, el mecanismo ordinario de anulación y el mecanismo extraordinario de control constitucional realizado por jueces constitucionales. Ambos permiten proteger los derechos fundamentales, ambos permiten proteger los derechos de las partes. Entonces la pregunta es, ¿por qué elegir el primero y no el segundo, que es lo que propongo, o por qué no tener ambos, como se propone o como está actualmente regulado? La respuesta la doy en tres partes. En primer lugar, especialización. Los jueces comerciales, que son los jueces que están encargados de resolver las anulaciones y oposiciones a las ejecuciones del laudo, tienen la oportunidad de especializarse en esos temas. Y muchos de ellos conocen muchísimos temas sobre arbitraje porque en efecto resuelven anulaciones todos los días. Sin embargo, los jueces constitucionales no tienen esa experiencia y no tienen por qué tenerla. Ellos ven temas completamente distintos, que no tienen por qué estar especializados en arbitraje. Las discusiones que se dan en arbitraje las entenderán y se les permitirá que las entiendan de mejor manera las personas que se dedican a eso día a día. También hay una segunda razón que tiene que ver con costos. Un proceso de anulación inicia en la Corte Superior y termina, solo en algunos casos, en la Corte Suprema. En cambio, un proceso constitucional de amparo inicia en los juzgados, subiendo hasta la posibilidad de tener casación y eventualmente poder cursar un proceso de agravo constitucional ante el Tribunal Constitucional. Estamos hablando de años de diferencia. Y hay una tercera razón que yo considero la fundamental. El Tribunal Constitucional peruano hoy día ha establecido estos tres requisitos que comentaba, tres causales que he comentado para poder acudir a control constitucional. Sin embargo, este no ha sido siempre la posición del Tribunal Constitucional y de hecho perfectamente podría cambiar. El año pasado ya ha habido una propuesta de un magistrado que propuso ampliar el alcance del control constitucional a inclusive temas de fondo. El gran problema del amparo es que genera más costos al arbitraje. Como decía antes,
como decía al inicio de esta presentación, las partes acuden al arbitraje porque quieren escapar del Poder Judicial, y una de las principales razones es el tiempo. Si es que tú estás buscando la protección de tu derecho y esa protección no se otorga de manera rápida y célere, al fin y al cabo puede ser que ni siquiera te beneficie. Entonces, si es que permitimos este proceso y si es que el Tribunal Constitucional decide, porque puede hacerlo discrecionalmente el día que quiera, cambiar el precedente María Julia por uno mucho más amplio, lo que vamos a lograr es en la práctica tener una segunda instancia, prácticamente, que es lo que pasa en muchos países de la región. En países como Colombia ya se ha dado la práctica de que va prácticamente el control constitucional de lado se ha convertido en una segunda instancia del arbitraje, que es precisamente lo que se busca evitar al momento de acudir al arbitraje. Entonces, en mi opinión, no debería existir el control constitucional de lados y por el contrario, debería de entenderse que la anulación y la oposición a la ejecución son mecanismos más que suficientes como para proteger derechos fundamentales, como de hecho lo reconoce la actual ley peruana. Gracias.